El paro aumentó en más de 3.000 personas en Canarias el pasado mes. Es una tendencia habitual en enero, no suele ser un buen mes para el empleo porque se terminan muchos contratos de Navidad. Eso sí, según el Gobierno de Canarias, si se cumplen las previsiones para 2023, estos datos podrían mejorar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Frente a este aumento del paro, parece que sí el turismo nos deja mejores noticias en este 2023. Canarias recibió en 2022 más de 12 millones de turistas internacionales y esto es un 129% más que en 2021. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que pone cifra al gasto realizado por esos turistas, cerca de 17,5 millones de euros. Y el turismo que deja otra huella no tan positiva. La aviación internacional en Canarias arroja a la atmósfera, según los expertos, más de 6 millones de toneladas de CO2. Es una cantidad que equivale a la mitad de las emisiones que produce el archipiélago. Y Binter no contrata auxiliares de vuelo masculinos, solo mujeres, así lo denuncian tanto aspirantes como trabajadores de la compañía aérea. Expertas en igualdad consideran que es una política sexista con la que habría que acabar. Te dejan llegar hasta la fase final y en el último momento te dicen que no. Y la respuesta ha sido por la altura, cuando no es cierto, porque hay compañeras que son más altas que muchos chicos. Estamos muy presionadas y muy sexualizadas en la profesión, sobre todo con el tema de la imagen, y considero que hay otros factores, al final estamos para la seguridad a bordo. Y el abandono educativo temprano vuelve a descender en Canarias, rozando el 12%. Es el nivel más bajo de la serie histórica. Pese a todo, se sitúa todavía muy por encima de la media europea. En unos minutos se lo vamos a contar. Y hoy es festivo en la isla de Tenerife, Día de la Candelaria. Miles de personas han visitado la Villa Mariana, que recupera su programa de actos habitual tras 2 años de limitaciones por la pandemia. Tras la procesión cívica, la imagen ha realizado su recorrido tradicional alrededor de la plaza. Ya por la tarde, ofrenda y presentación de recién nacidos. Y el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria arranca el día 10 y hay novedades. No hay acuerdo con los vecinos de Simón Bolívar, ya saben. Y cumpliendo el auto judicial, los conciertos y mogollones se trasladan a la zona del Rincón. En el Parque de Santa Catalina, eso sí, se mantienen los concursos y las galas. Zetazetas, burlonas, desbocados, los diablos locos, mamelucos, trapaceros, triquitraques y bambones. Lo han escuchado, las 8 murgas finalistas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que mañana a partir de las 8:30 de la noche se la juegan en la final, que van a poder seguir aquí en directo en Televisión Canaria. mamelucos, Trapaceros. Enero, ya saben, no es un mes bueno para el empleo y este inicio de 2023 no rompe la tendencia. El paro en el último mes aumenta, lo hace más de 3.000 personas en las islas. Si miramos los últimos 12 meses, la situación mejora con 20.000 desempleados menos que en enero de 2022. Los sindicatos lamentan que en enero haya subido el paro entre las mujeres y los jóvenes, pero aplauden que casi la mitad de los contratos que se firman hayan sido indefinidos. Esto viene a confirmar que la reforma laboral, que uno de los pilares de esta reforma laboral era luchar contra la temporalidad, y esto se está manteniendo, se está consiguiendo. Es preocupante que el 57,2% de las personas desempleadas en Canarias seamos mujeres. Continuamos siendo una de las regiones con mayor tasa de desempleo juvenil. Los empresarios confían en que estos datos no supongan un cambio de tendencia, sino el reflejo del fin de la Navidad. Y enero recoge la cuesta de enero, o sea, recoge realmente lo que pasa. ¿Dónde están esta caída de afiliación? En hostelería, está en el sector comercial después de la campaña navideña. El gobierno es optimista. Después de un 2022 récord para el empleo, el año arranca con una subida del paro vinculada al comercio y la hostelería. Este es un mes de enero más, es un dato normal, confiando que la situación del empleo, según todas las previsiones para el año 2023, si las tendencias se mantienen, no solo se consolidarán, sino que además pudieran mejorar. En La Palma el número de parados subió en más de 1.000 personas tras el fin temporal de los planes extraordinarios de empleo. Solo contratan mujeres como tripulantes de cabina. Es la denuncia que hacen algunos azafatos a la compañía Binter Canarias. Aseguran que ningún varón logra pasar los procesos de selección y que la compañía solo contrata a mujeres como auxiliares de vuelo.
Carlos no da la cara por miedo a represalias. Es tripulante de cabina de pasajeros en activo, pero a pesar de su experiencia, asegura, Vinter rechazó su candidatura por el mero hecho de no ser mujer. Te dejan llegar hasta la fase final y en el último momento te dicen que no. La respuesta ha sido por la altura, cuando no es cierto, porque hay compañeras que son más altas que muchos chicos. El suyo, dice, no es un caso aislado. Llevamos años reclamándolo y nadie nos ha hecho caso. Para los que somos canarios es muy triste que nos tengamos que ir fuera si queremos volar en una compañía. Lorena sí consiguió trabajar en la compañía, confirma que nunca tuvo compañeros. Estamos muy presionadas y muy sexualizadas en la profesión, sobre todo con el tema de la imagen, y considero que hay otros factores, al final estamos para la seguridad a bordo. Prácticas que denuncian fomentan la imagen estereotipada de las azafatas. Cuando incorporas en el puesto de trabajo a una mujer por una cuestión simplemente física, obviando cuáles son sus capacidades profesionales, lo que estás poniendo en marcha son políticas sumamente machistas. Reivindicamos la importancia y la necesidad de los planes de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Vinter, por su parte, asegura que no es política de empresa la contratación exclusiva de mujeres. Más de una semana llevan en huelga los letrados de la Administración de Justicia, una situación que provoca que hasta ahora 800 juicios hayan sido suspendidos y más de 1000 demandas estén paralizadas. Y estamos hablando solo de la provincia de Las Palmas. Todo esto está absolutamente parado, pero junto a esto es todo lo que estaba anteriormente en el juzgado y que no se está tampoco tramitando nada. Los servicios mínimos únicamente serían si fuera una causa con preso. A las partes, a todos, se les advirtió que esto podía adolecer de nulidad. Continúa la tendencia al alza de la llegada de turistas internacionales a Canarias. El pasado año recibimos un total de 12,3 millones y esto es un 134 más que en 2021. Además, el pasado diciembre el archipiélago fue destino favorito para esos turistas, con casi un 30% del total de visitantes, seguidos de Cataluña y Andalucía. También aumentó el gasto realizado en destino, 17,4 millones de euros, un 142% más que el pasado año. Además, el sector del rentacar en Canarias mira con optimismo este nuevo año. Esa recuperación del turismo se nota ya en el sector del alquiler de coches en Canarias. Los Rentacar confirman que 2022 fue un buen año para ellos. Han matriculado más de 10.400 automóviles, casi un 12% más si lo comparamos con 2021. Vamos en buena línea, nos está costando conseguir flotas todavía, nos hubiera gustado tener algunas unidades más, pero bueno, para el sector en este momento es positivo, quiere decir que goza de buena salud. Una buena salud que quieren mantener, esperan seguir creciendo y tener unos 10.000 coches más en flota a final de año. Esperamos que por lo menos en Canarias a finales del 2023 ya estemos estabilizados en el número de vehículos habituales. La previsión será similar a la época prepandemia, tengamos en cuenta de que cada vez el turista que viene a visitarnos quiere ser más autónomo. Y por si tienen ya pensado darse una escapada en Semana Santa a otra isla y quieren alquilar un coche, nos recomiendan mejor hacerlo con tiempo. El paso de los turistas arroja otro dato. Las emisiones de CO2 producidas por la aviación internacional hacia Canarias superan los 6 millones de toneladas. Esto lo dice un estudio de la Universidad de La Laguna. Y esta cantidad equivale a la mitad de todas las emisiones que se producen en el archipiélago. Los vuelos internacionales con destino a Canarias emiten tanto CO2 como el 54% de lo que emite la economía del archipiélago. El total de emisiones supera las 6 millones de toneladas, que es una cantidad equivalente aproximadamente a la mitad de todas las emisiones que se producen en el archipiélago canario. Los países que más emisiones generan en sus desplazamientos hacia Canarias son Reino Unido, responsable del 37%, le sigue Alemania con el 22,3% y Suecia con el 5%. Por persona hablamos de que en un viaje de ida y vuelta hacia Canarias, cada uno de los pasajeros genera unas emisiones de 480 kilos de CO2 en su desplazamiento. Estamos hablando de cambio climático. El problema es que los aviones emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático. Un problema que se extiende más allá del tráfico aéreo. No se para de favorecer el transporte terrestre, el transporte individual, que también emite más de 3 millones de toneladas de CO2 al año. En un contexto de creciente preocupación entre los turistas por la huella de carbono de sus viajes, los autores de este estudio subrayan la importancia de implantar medidas que demuestren compromiso ambiental.
La actualidad económica nos deja dos apuntes importantes. Además, el primero afecta a las hipotecas. El Banco Central Europeo ha decidido subir los tipos de interés al 3%, en la que ya es la quinta subida consecutiva. De esta forma, el Banco Central deja el precio del dinero a su nivel más alto desde el 2008. La subida en esta ocasión ha sido de medio punto porcentual y el organismo ya ha adelantado que tiene la intención de aumentarlo otro medio punto en marzo. La razón que alega el Banco Central es la inflación subyacente, que sigue siendo muy elevada en toda la eurozona. Todo un día después de que se supiera que la tasa de inflación interanual se moderó en enero en la eurozona por tercer mes consecutivo. Y si ayer conocíamos los buenos resultados del BBVA, hoy sabemos los del Banco de Santander. La entidad cerró el año pasado con un beneficio récord de más de 9.600 millones de euros, un 18% más que el año anterior. La entidad financiera cerró el año pasado con 160 millones de clientes, 7 millones más que el año anterior. Vamos a hablarles ahora de un acto solidario. Hoy finalizó Las Palmas de Gran Canaria, una recogida de material para Senegal, para Gambia, pero la iniciativa ha tenido mucho más éxito del que esperaban. La Federación de Asociaciones Africanas de Canarias lanzaba hace unos días una campaña de recogida de ropa y enseres para Senegal y Gambia. Pensábamos llenar un contenedor, pero te digo que tenemos para llenar 5 contenedores. La campaña ha tenido mucho más éxito del esperado. Se buscaban materiales en buen estado que pudieran mejorar la calidad de vida en los países de destino. Una doble oportunidad. Reciclar y dar la oportunidad a colaborar, porque ahí en el continente hay personas que realmente lo necesitan. Colaboraron entidades como Corazón Solidario, la Fundación Puerto de Las Palmas y Casa África, pero fue esencial la acogida de la sociedad canaria. Nosotros que vivimos aquí no sabemos lo que pasa y cómo está el continente africano, porque somos vecinos y hay que conocer el vecino. Más allá de la recogida, el objetivo es la sensibilización bidireccional entre países vecinos y fomentar redes de colaboración transversales y permanentes. La idea es trabajar para llegar en una justicia social. Una iniciativa que plantea que los kilómetros de separación son relativos. Salvamento Marítimo rescató a 43 personas a 5 millas al noroeste de la capital de Lanzarote. Iban a bordo de una patera, un dispositivo humanitario de Cruz Roja les atendió a su llegada al antiguo muelle comercial de Arrecife. En principio todos están en aparente buen estado de salud. Nueva reunión, nueva jornada de esa reunión de alto nivel en Rabat entre el Gobierno de España y Marruecos. Hoy el presidente Pedro Sánchez adelantaba ante el plenario un pacto entre ambos países para evitar todo tipo de declaraciones que ofendan a la otra parte, en especial las relativas a asuntos sobre sus respectivas soberanías. María Rodríguez. Una cumbre que marca unas nuevas relaciones bilaterales con el compromiso de ambos gobiernos en no realizar declaraciones públicas que pongan en duda la españolidad de las ciudades de Ceuta y Melilla o el carácter marroquí del Sáhara. También evitar políticas de hechos consumados como el cierre unilateral de fronteras. Habrá un mecanismo de diálogo permanente para la resolución de conflictos. Otros 19 memorandos para facilitar las inversiones españolas en Marruecos o mejorar los flujos migratorios. Una cumbre que comenzó descafeinada al no producirse el encuentro del rey Mohamed VI con Pedro Sánchez. Habrá que esperar a su próxima visita oficial a este país. Ha sido una jornada intensa para el gobierno español en Marruecos. Arrancaba con una ofrenda floral en el mausoleo de Mohamed V en Rabat y tenía su momento más importante en el plenario de la reunión de alto nivel. En ella, Pedro Sánchez ha querido dejar claro que hay un compromiso de respeto mutuo entre España y Marruecos. Vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte, especialmente en lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía. La cumbre se ha saldado con la firma de 19 memorandos de entendimiento en materias como migración, agua, cultura y turismo. El más importante de todos los acuerdos es, según el Gobierno, la firma de un protocolo financiero por valor de 800 millones de euros para una línea de crédito a las empresas españolas que desean invertir en Marruecos. Importante también son las aduanas comerciales en Ceuta y Melilla. Los dos países han acordado un compromiso para la normalización de las aduanas en las dos ciudades autónomas, pero seguirán en pruebas hasta su apertura definitiva. Que las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla van a seguir abriéndose de manera ordenada y progresiva.
Sánchez ha aprovechado esta cita para mantener una reunión bilateral con su homólogo marroquí. Además, el presidente español ha confirmado que ha aceptado la invitación de Mohamed VI para realizar otra visita oficial a Rabat. A partir del 8 de febrero las mascarillas van a dejar de ser obligatorias en establecimientos como ópticas o centros auditivos, además en el transporte público, como ya se sabía. Lo ha confirmado esta tarde la ministra de Sanidad tras el Consejo Interterritorial de Salud. La mascarilla continuará siendo necesaria en centros sanitarios, sociosanitarios y también en las farmacias. Darias también ha anunciado que España va a activar a partir del 9 de febrero el muestreo de las aguas residuales de los vuelos directos procedentes de China para detectar precozmente la posible aparición de nuevas variantes. Vuelco esta mañana en la calle Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria. En la colisión se vieron implicados 3 vehículos. El accidente dejó 4 heridos, por fortuna ninguno de gravedad, y provocó importantes retenciones en toda la zona. Este es otro vuelco sin consecuencias graves. Generó colas kilométricas esta tarde en la Tenerife 1, en sentido hacia Santa Cruz de Tenerife. 4 personas fueron atendidas tras este siniestro y 2 de ellas trasladadas a un centro hospitalario, aunque sus lesiones son de carácter leve. Y el remolque del velero, que este miércoles encalló en una playa en Puerto del Carmen, en Lanzarote, va a tener que esperar. Los ocupantes de la embarcación van a tener que asumir además las tareas. Las alternativas para desencallar el velero de 12 metros y 15 toneladas de peso son complicadas y muy costosas. De momento, el propietario de la embarcación y la tripulación se limitan a cuidar de él para que sufra la menor cantidad de daños posible y desperfectos. Por tierra muy difícil porque tiene mucho tonelaje y está muy lejos de la salida, entonces habría que hacer una obra, una rampa para el camión y luego un plano aquí para que el camión pueda mantenerse. O sea, eso sería suma y hay que pedir un permiso al Gobierno de Canarias para poder hacer algo aquí en la base para el camión. Por agua, es salvamar, bueno, hay muy poco calado, hay muy poquito calado, entonces muy complicado. De la importancia de la educación y sobre todo del futuro educativo de La Palma ha hablado el ministro de Universidades durante su visita de hoy a la isla. Joan Subirats ha avanzado proyectos de formación de grados y posgrados en la isla. La Palma es un laboratorio de posibilidades y se trata de aprovecharlas. La astronomía, la vulcanología y la naturaleza hacen escuela en la isla. Tendremos también microcredenciales que facilitarán esa formación y esas microcredenciales darán digamos, paso a una acreditación. Es decir, tú tendrás un pequeño título de la microcredencial que tú lo podrás acumular con otros títulos. Formación que se extiende a otros países e instituciones y que constituye una oferta más completa para retener talento en las islas. El máster de tecnologías de astrofísica y de espacio de carácter internacional tendría sin duda un gran interés a nivel mundial, con la intención también de que los que se formen tengan una oportunidad de trabajo aquí, en la isla de La Palma. El problema, por ejemplo, de los plátanos cuando regamos con agua con más sal. Ir a tipos de formaciones que estén muy relacionados con el territorio. Instauramos un grado oficial en una isla no capitalina. Esto retiene talento, retiene profesionales en el territorio. Retener talento, crearlo y hacer de los aspectos que diferencian a esa isla un atractivo no solo para el turismo. Hablamos ahora de abandono escolar porque según los últimos datos de la encuesta de población activa, nuestro país ocupa uno de los peores puestos a nivel europeo. El dato además ha aumentado, Nira Casanova, en un 0,6% con respecto al año 2021. Buenas noches, Marta. Pese a ese aumento del que hablabas del 0,6%, hay que decir que el abandono escolar ha bajado hasta en 11 puntos desde el año 2012. Para entender cuál es la situación actual durante el 2022, vamos a atender al siguiente gráfico. La tasa media de abandono escolar en la Unión Europea es, como estamos viendo, de un 9,7. En España, aunque se ha ido reduciendo desde el 2012, todavía estamos muy por encima de esa media, rozando casi ese 14%. La situación en Canarias es ligeramente mejor, ha descendido al 11,7%. El motivo de este descenso es el refuerzo de la oferta educativa.
Cuando empezó esta legislatura estaba en un 20,8%. No viene del cielo, es un tema que se trabaja, ¿no? Y se trabaja con medidas, por ejemplo, de prevención, con la oferta que se haga en formación profesional y en otras enseñanzas. Tiene que ver con la cercanía de esas enseñanzas donde está verdaderamente el alumnado. Todo esto hace posible que esas cifras evidentemente bajen. Una mejora de las cifras, como acabamos de escuchar, que ha sido posible gracias a la oferta académica. Sin embargo, desde la Federación de AMPA recuerdan que hay otros factores que influyen en la decisión de dejar los estudios y que el sistema, a fecha de hoy, continúa teniendo carencias. Esto no acaba de funcionar. Hablamos de nuestro transporte escolar, pero nuestro transporte escolar no acaba de funcionar y a veces simplemente una pequeña combinación entre medios económicos y un transporte deficiente acaba con un abandono escolar temprano. La Federación de AMPA hacía referencia a los factores escolares, pero no son los únicos porque también influyen los factores individuales, es decir, el nivel de motivación del menor o el estado psicológico, además de los factores familiares. Este último es uno de los más importantes. Aunque la familia esté desestructurada y el menor esté en casa de mami o en casa del papi, trabajar todos en la misma línea, motivarlo, ayudarlo con las tareas, que no es lo mismo que hacerle las tareas, que con terapia también para trabajar un poco la gestión emocional y ver pues que poco a poco el niño vaya también teniendo una autoestima mejor, un autoconcepto mejor. El género es otro aspecto a tener en cuenta. La tasa de abandono escolar es mayor en el sexo masculino. En 2021, el 17% de los alumnos de Canarias abandonaron sus estudios frente al 6% de las alumnas. En 2022 se mantuvo esa diferencia, aunque con un cambio. Disminuye ligeramente entre los niños, aumentando casi en la misma proporción entre las niñas. Muchos de estos jóvenes que han dejado de estudiar lo han hecho para ponerse a trabajar y poder ayudar en casa. Es lo que le pasó a Elena hace años, una decisión de la que se arrepiente cada día. Dejé de estudiar a los 14 años. Llevaba varios fines de semana trabajando, repartiendo flyers en la calle Castillo. Empezaron, bueno, pues si vienes más días, te pagamos un poquito más, y al final pues la necesidad económica también en casa me llevó a decidir dejar de estudiar. Y con 25 años Elena se arrepintió. Que sin estudios no conseguía ningún trabajo con un horario normal. Siempre hostelería, limpieza. Me dediqué a sacarme la secundaria. Ahí todavía no tenía la niña mayor. Y después en pandemia me matriculé en un grado medio de administración. Y hoy en día trabajo de auxiliar administrativo gracias a haber hecho el esfuerzo que hice y sacar esos estudios. Un regreso al aula que a Elena le generó frustración. Ver que no das con lo que están dando, no tienes una base de estudios, hay que estudiar cuando toca. Y yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer, solo hay que tener ganas de cambiar tu vida. Hablamos ahora de un trabajo de fin de grado de un alumno titulado en Seguridad y Control de Riesgos que analiza con detalle la gestión de la emergencia volcánica en La Palma. El estudio aporta varios aspectos que se podrían mejorar. El estudio, de más de 400 páginas, recoge un análisis de la organización de la emergencia volcánica palmera. Es el primer trabajo académico y técnico en la materia de protección civil que nos permite conocer qué ha sucedido a lo largo de toda la emergencia volcánica desde el punto de vista, como comentamos, de protección civil, coordinar toda esa gestión con tantas administraciones, que una de las cosas que me gustaría destacar, la gran colaboración de todas las administraciones locales, insulares, autonómicas y nacionales que han intervenido, ha sido excelente. Propone además 26 aspectos a mejorar, fruto de las lecciones aprendidas. Almacenes logísticos, temas de evacuación, órganos de dirección, órganos de apoyo, funciones que se establecen que podría ser interesante sumar, otras quitar. Son múltiples aspectos y muy profundos. El trabajo, técnico pero cercano a la población, se complementa además con 22 anexos que recopilan imágenes y cartografías. Y todos están con los códigos QR para poder acceder de manera rápida y sencilla. Se espera que el estudio publicado pueda llegar también a manos de técnicos y población general. El consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, y la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, presentaron el convenio suscrito entre las dos administraciones para la protección de los palmerares de la isla frente a la Diocalandra frumenti. Se van a destinar 2 millones de euros para acabar con el conocido como picudín, que afecta a gran parte del palmeral de la isla de Lanzarote. La idea es que unas 30.000 palmeras canarias de la isla reciban el tratamiento. Tan reconocida como una imagen de la isla canaria, pues evidentemente
ese nivel de preocupación por parte de las administraciones públicas a la hora de proteger estas especies de su desaparición, pues redobla desde el punto de vista de la intensidad. Ya estamos trabajando para que la primera isla donde traslademos los trabajos que emanan de Lanzarote pues sea la isla vecina de Fuerteventura, ¿no? Este 2 de febrero se celebra el Día de la Virgen de Candelaria. La jornada comenzó en Tenerife con una misa y posteriormente una procesión por la plaza de la Basílica a la que asistieron miles de personas. Corriendo, en bicicleta y andando. Todo vale este 2 de febrero para visitar a la Morenita en su día. Llegamos enseguida. Hice la promesa y aquí la estoy cumpliendo. A pedirle a la Virgencita. Y a rendir honores a la Virgen de Candelaria. Sanearse interiormente, se queda uno más satisfecho. Un acto litúrgico en el que se trasladó el pendón desde el ayuntamiento hasta la Basílica. Que tengo mucha fe en la Virgen y siempre vengo. Y donde el obispo de la diócesis nivariense ofició una ceremonia que ha contado con el Orfeón en La Paz de la Laguna. Justo después, la Virgen volvía a salir de la Basílica, procesión alrededor de la plaza de la patrona de Canarias y lluvia de voladores. Para nosotros es un orgullo el poder recibir aquí a tantas personas que se acercan a rendir su particular homenaje y a vivir ese momento único de encuentro con su Virgen. Un ambiente festivo el de este 2 de febrero con un amplio programa que llevaba 2 años sin celebrarse por la pandemia. Esta jornada festiva en la isla de Tenerife ha continuado por la tarde con actos también muy tradicionales. Lidia, Lorenzo, que además recuperan ya pues sin limitaciones tras 2 años de pandemia. Así es, ¿qué tal? Buenas noches. Se recuperan las celebraciones como antes de la pandemia. Aunque ahora está la Basílica cerrada, solo estamos nosotros. Hay que decir que hasta que cerraron la Basílica han llegado miles de peregrinos hasta esta zona de la Villa Mariana, una Virgen de Candelaria que ha tenido una jornada muy especial. Miles de peregrinos se han acercado, incluso algunos acompañados de sus mascotas. Los actos de esta tarde comenzaban con la ofrenda del toque de tambor de la Asociación Cultural Tafuriaste, pero también hubo una ofrenda de música y danza por parte del colectivo La Guanchera de los Realejos. Después se celebraba la Eucaristía oficiada por el fraile dominico Dailo José Melo, pero sin duda el acto más emotivo de esta tarde ha sido la presentación de los niños a la Virgen de la Candelaria. Los padres, portando una vela, han ofrecido sus hijos a la Virgen Morenita. Vinimos a ver a la Virgen y nos quedamos para ver el espectáculo musical. Sobre todo por mi padre, porque ahora está también en un hospital, lo sacamos, le vinimos a dar un paseíto. A honorar a la Virgen, ¿no? Y un poquito la tradición que tenemos desde nuestros antepasados, siempre con nuestra familia, venir un día como hoy aquí. Pues para nosotros obviamente es algo sentimental. Chipude, en La Gomera, celebra la festividad de la Candelaria con un mercado artesanal diseñado para los más pequeños. Los niños aprenden a respetar la artesanía y amarla, que a fin de cuentas son nuestras raíces. El primer objetivo logrado. Me gusta mucho la artesanía. Y el interés por lo artesanal queda patente. Me gusta aprender. Trabajan con distintos materiales como la ristra. Las pulseras de ristra se pueden hacer de diferentes maneras y de diferentes formas. ¿Tú qué hiciste? Un llavero. ¿Y para quién es? Para mí. Día de aprendizaje y de diversión. Estar un día fuera del cole es genial. Aunque ha sido un día rodeados de maestros, eso sí, maestros artesanos, que comparten su experiencia con las nuevas generaciones. Anoche, tercera y última fase del concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, y ya conocemos a las 8 finalistas que se suben mañana al escenario del recinto ferial. Trapacero, Mameluco, ZZ, Desbocados, Diablos Locos, Bambones, Burlonas y Triquitraque. Son las 8 murgas que actuarán en ese orden en la gran final de este viernes. El veredicto se conoció tras la última fase que arrancó con unas desatadas muy críticas con Fiesta. Segundas, Marchilongas tiró de crítica en un tema que enumeró las faltas de educación de nuestra sociedad. En la calle llena mierda y el contenedor vacío, siempre que voy al estadio todo sucio.
Llegados desde Los Realejos, Trapaceros se pasó el videojuego con un ingenioso primer tema, voces y letras al mismo son que cerraron un segundo cablón de las relaciones peligrosas. Una relación distante, la que existe en el cabildo, por el norte y carretera siempre están en el olvido. Para acabar con una emotiva petición de matrimonio, ¿te quieres casar conmigo? De uno de sus componentes siguieron ni muchas ni pocas en la piel de los palmeros afectados por el volcán. Final agridulce con problemas de sonido para cantar su despedida. Solventado el inconveniente, llegó Triquitraque. Da igual tu paisaje, tu fauna, aquí solo importa el bolsillo llenar. Que convirtió el recinto en una selva. Cerró la fase Bambones, que cantó a los sin techo. La isla, nuestro rayo puto albergue, este ya es claro ejemplo de lo que importa esta gente. Para seguir con el monumento a Franco. Nadie tiene cojones para meterle una bala. Fuerzas, letras y voces dedicaron el segundo tema a sus 40 años en el carnaval. Este viernes, la gran final. Lo pueden ver en directo aquí en Televisión Canaria. Los conciertos y mogollones del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cambian su ubicación a 8 días de su arranque. La falta de acuerdo entre el Ayuntamiento y los vecinos de Simón Bolívar y un auto judicial llevará las noches del Carnaval al entorno del Auditorio Alfredo Kraus, donde se van a instalar 2 escenarios de música. El resto de concursos y galas sí se mantienen en el Parque Santa Catalina. La ciudad está sufriendo una gran transformación con respecto a las obras de la Metro Guagua. Entonces no vamos a utilizar la Plaza Islas Canarias, pero vamos a utilizar lo mismo, hacer lo mismo, pero en la plaza en el Parque de Santa Catalina. Y ellos dicen que no. ¿Por qué? ¿Porque ha cambiado algo? No, porque ellos dicen ahora que no se fían. Lo ideal sería quedarnos en el entorno de Santa Catalina, pero la Plaza de la Música se creó y el entorno se creó en su momento para hacer allí conciertos y han funcionado muy bien. Blanca Portillo ha mantenido un encuentro esta tarde con su público en Las Palmas de Gran Canaria. La actriz interpreta este viernes y sábado Silencio, de Juan Mayorga, en el Teatro Cuyás. Señor director. De aquellas palabras de Juan Mayorga en su ingreso como académico de la Real Academia Española. La situación es teatral. Esta obra pensada por él para su amiga y actriz Blanca Portillo. Señoras y señores, la situación es teatral. En 2 horas de monólogo, la actriz representa el discurso de Juan Mayorga, encargado a otra actriz de donde nace el conflicto. Entonces teníamos que encontrar ese conflicto y ahí aparecían los 2 personajes, el dramaturgo que le pide a una amiga actriz, que no soy yo, ni él es el dramaturgo, que haga esto por él. No es la primera vez que Portillo actúa en las islas. De este encuentro con su público se encontró con el que luchó por traerla al Paraninfo de la Universidad de Las Palmas en el 2007. En Las Palmas, en la universidad, viniste a hacer un absolutamente maravilloso afterplay. ¡Qué fuerte! Los silencios serán los antagonistas de un monólogo que se podrá disfrutar este viernes y sábado en el Teatro Cuyás. Yo conocí a él ahí fuertemente, ¿no? Y en deportes, además de la jornada de primera, hay mucho que contar. En las islas hemos tenido voleibol europeo y en cuanto al fútbol, Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas afrontan la primera jornada. Daniel Álvarez, después de cerrarse el mercado de invierno. Sí, Marta, ¿qué tal? Buenas noches. Caras nuevas, eso desde luego siempre es un excelente aliciente para lo que viene a partir del fin de semana. Los primeros en jugar, los blanquiazules. El sábado reciben a un Albacete en racha. Busca su 4ª victoria consecutiva. Llevan los manchegos la misma racha sin perder que los de Ramis, pero por distintos caminos. Y la Unión Deportiva Las Palmas ha fichado fútbol de ataque, pero sabe que para ascender todo pasa por no encajar gol. El lunes se enfrenta al equipo con el que comparte la condición de mejor defensa de la categoría, el Burgos. Hoy hemos tenido Champions en el Santiago Martín de La Laguna. El Tenerife Libis La Laguna se despidió como local de la fase de grupos de la máxima competición continental. Derrota frente al Fenerbahce que el equipo tinerfeño interioriza como aprendizaje. Por cierto, ha habido debut en el conjunto lagunero. En un momento lo vamos a contar todo con detalle. Nada, Marta. estamos con Daniel Álvarez y los deportes. Hasta ahora. Ahora. Bueno, lo habrán notado durante todo el día, desde luego ha vuelto la calima, es una de las consecuencias de la llegada de una dana aquí a Canarias. A partir de mañana deja también lluvias, incluso podría nevar en las cumbres de La Palma y Tenerife.
Imágenes de este jueves en Tenerife, pero se pueden repetir en muchos puntos del archipiélago. Una dana ha devuelto la calima a las islas. Arrastra hasta nosotros aire sahariano con presencia de calima y además con temperaturas bastante frescas, poco propias de la época del año, porque los termómetros son algo inferiores a lo que corresponde para esta época, y de hecho hemos tenido estampas esta mañana pues muy llamativas con esa escarcha, por ejemplo, en zonas altas de la isla del Hierro, de la isla de La Palma, y también con heladas en cumbres de La Palma y de la isla de Tenerife. La calima dará paso a las nubes y a las lluvias en las islas más montañosas, aunque ayer en Fuerteventura ya vieron cómo el agua corría por algún barranco. Este es el barranco de Casillas del Ángel, entrando en la presa de Tejuate. Increíble, ¿eh? No van a ser lluvias generalizadas, pero sí que podríamos tener algunos chubascos puntualmente moderados en zonas de interior de La Palma o de la isla de Tenerife, y debido a estas condiciones de inestabilidad y el aire frío en capas altas de la atmósfera, pues esas precipitaciones pueden ser en forma de nieve. No van a ser nevadas importantes porque no están asociadas a una profunda perturbación, sino que es algo aislado. Una situación de inestabilidad que se quedará en el archipiélago durante toda la semana. Muchos llaman a esta situación potaje meteorológico y nos van a hablar con detalle esta noche los compañeros de Una Hora Menos. Victorio Pérez, al menos la calima sí que se reduce un poquito mañana. Eso es, Marta. Tal y como contaba Edgar, ese es el primer titular. La calima seguirá presente, pero irá retirándose por el oeste a lo largo de la jornada. Vamos a amanecer con pocas nubes, pero crecerá nubosidad de evolución en el interior de las islas, especialmente en las de mayor relieve, con posibles chubascos durante la tarde. Podrían ser en forma de nieve en las cumbres de La Palma y de Tenerife. Después, en Una Hora Menos, vamos a recrear con realidad virtual la nevada más fuerte de la historia de Canarias, que se produjo por estas fechas en 1979. Ahora lo vemos. Bueno, gracias, Victorio. Vamos a seguir nosotros adelante. Los candidatos a los premios Oscar acaparan la cartelera cinematográfica estas semanas. Hoy llega una de las grandes favoritas este año, una historia de amistad ambientada en Irlanda. Hay una mujer con una especie de pico, con cadena y un mazo. El director indio-estadounidense M. Night Shyamalan, gran referente de fantástico de los últimos 25 años, gracias a títulos como El sexto sentido, nos promete de nuevo una historia de giros sorprendentes con Llaman a la puerta. Una familia tendrá que elegir entre el sacrificio de uno de sus miembros o el apocalipsis. Dime lo que te he hecho. No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien. Almas en pena en Inisherin nos lleva hasta un pueblo irlandés inventado para contarnos las consecuencias tras decidir uno de sus habitantes cortar toda comunicación con el que ha sido hasta ese momento su mejor amigo. 9 nominaciones al premio Oscar, incluyendo mejor película, guión e intérpretes principales. Era la de mi pony. Eso demuestra que no me escuchaba. Puedes acceder a sus recuerdos. Y un apunte para los más despistados, nueva oportunidad de ver en pantalla grande, todo a la vez en todas partes, la película que ha arrasado en nominaciones este año en los Oscar, opta a 11 premios y que vuelve a los cines casi un año después de su estreno. Podría ser nuestra única oportunidad de detenerlo. No me hagas pegarte, soy muy bueno. No me lo creo. Esta noche a las 10:15, Televisión Canaria rinde homenaje a Alexis Ravelo con una edición especial del programa de esta casa con el que colaboraba habitualmente Canarias es Cultura. Amigos íntimos, editores, también lectores recuerdan al escritor que nos dejó el pasado lunes. Canarias es Cultura repasa la trayectoria de Ravelo desde sus inicios en el Cuesquías. Uno no atinaba ni aventuraba de que estuviese maquinando que con el tiempo se fuese a convertir en el escribidor de historias. Aunque ya apuntaba maneras. Un pibe jovencito que leía absolutamente todo. Los más cercanos a este escribidor calvo lo definen sobre todo como una gran persona. La alegría y sobre todo la ternura, ¿no?, que la simbolizaba, especialmente cuando te abrazaban. Había un corazón gigantesco y que habíamos todos siempre que le pagáramos con esa moneda que te decía antes, la de la honestidad. Y desde esa honestidad escribía sus novelas. Era un intelectual como la copa de un pino, con una capacidad enorme para comunicarnos lo que sucedía alrededor. El programa repasa también sus premios, aunque sus mayores reconocimientos son los de sus lectores. Empecé yendo a un taller suyo de escritura y ya me enganchó totalmente. Me llamaba la atención que eran personajes que seguramente existen. Y sobre todo cómo retrata psicológicamente a cada personaje por muy corto que sea el libro. Es un genio.
Colaborador habitual del programa, se emite su última recomendación literaria grabada. Este jueves en Televisión Canaria, nuestro homenaje a Alexis Ravelo. Podría haber ido mejor quizás si me hubiera ido, pero siempre me negué. Todo por nuestra parte, nada, se quedan con los deportes y Daniel Álvarez. Les esperamos de nuevo mañana a las 8 antes de la final de Murgas de Santa Cruz de Tenerife. Adiós.